y queremos darles la bienvenida a esta quinta sesión de videoconferencia dirigida a los comités de evaluación, en donde presentaremos información referida al instrumento matriz de valoración de la trayectoria profesional y también información referida a la verificación del cumplimiento de requisitos y derecho a recibir bonificaciones de ley. Es importante también mencionar que en esta quinta videoconferencia vamos a compartir información referida al ingreso de información y resultados de la evaluación. Bien, todo ello en el marco de la etapa descentralizada del concurso de ingreso a la carrera pública magisterial 2022. Bien, entonces nuevamente es un gusto tenerlos y tenerlas conectadas en esta videoconferencia. Vamos a pasar a la siguiente pantalla, en donde se va a presentar información referida a las actividades que se van a realizar el día de hoy, ¿sí? Bien, como se puede notar, en esta sesión se han organizado actividades las cuales se presentan en bloques, ¿sí? Son 5 bloques y están organizados de la siguiente manera. Al inicio presentaremos los objetivos de esta sesión, ¿bien? Todos saben también que se han venido dando sesiones previas. Esta es la quinta sesión. En el primer bloque presentaremos en qué consiste la verificación de los documentos para acreditar el cumplimiento de requisitos generales y específicos. Y también el derecho a recibir bonificaciones de ley en caso corresponda. Bien, en el segundo bloque revisaremos las causales de retiro de postulantes. En el tercer bloque se presentará la información del instrumento matriz de valoración de la trayectoria profesional, las consideraciones generales a tener en cuenta, así como las orientaciones para realizar la aplicación del instrumento. Bien, asimismo, presentaremos la obtención del puntaje del instrumento, su estructura, los rubros valorados, y es importante, pues, permanecer, ¿no? Felicitamos que se hayan conectado a tiempo y los invitamos a permanecer hasta que termine esta quinta sesión de videoconferencia. Como se pueden dar cuenta en la pantalla, hay un cuarto bloque en el cual se presentarán las orientaciones para el registro de la información y resultados de la evaluación en el aplicativo. Seguidamente se brindará un espacio para poder responder a sus preguntas, las cuales podrán ir registrando en el enlace del formulario de consultas que se les compartirá en el chat y también la encuentran en la descripción de la transmisión. Bien, ahí ustedes van a poder encontrar ese enlace para poder registrar sus preguntas, sus consultas. Finalmente, pues, cerraremos la sesión y los invitaremos a conectarse a la siguiente, porque son 6 sesiones de videoconferencia. Bien, esta es la quinta. Para quienes recién se están conectando, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a pasar a la siguiente pantalla. Y aquí vamos a encontrar información referida, pues, a los objetivos de esta sesión, ¿sí? Los objetivos de esta sesión son 2. El primero es brindar orientaciones a los integrantes de los comités de evaluación con respecto a la verificación del cumplimiento de requisitos y del derecho a recibir bonificaciones de ley, también causales de retiro de postulantes y los procedimientos para la aplicación del instrumento matriz de valoración de la trayectoria profesional. Además, sí, también se brindarán orientaciones sobre el registro de información y resultados de la evaluación en el aplicativo. Ello en el marco del concurso de ingreso a la carrera pública magisterial 2022. Bien, pasamos entonces a la siguiente pantalla. Es importante, antes de continuar, que ustedes pues sigan esta presentación con los documentos que han sido compartidos a través de la página de evaluación docente, ¿no? Es el documento normativo del concurso, también está el instructivo para el comité de evaluación. Entonces, es muy importante tener estos documentos para que ustedes hagan un seguimiento de toda la información que se les está compartiendo en esta sesión con estos documentos, ¿sí? Todo lo que nosotros compartimos está en estos documentos. Muy bien, entonces ahora sí, en la pantalla que está aquí proyectándose, encontramos información que está referida a la documentación presentada por el postulante.
Bien, entonces, el comité de evaluación, ¿qué va a hacer? Va a verificar la documentación presentada por el postulante que continúe en el concurso, ¿sí? Dicha documentación debe ser presentada en el plazo que el comité de evaluación establezca. Y esta información está organizada en un expediente. Este expediente debe contener lo siguiente. ¿Bien? Punto número 1, 3 juegos impresos y firmados del formulario de cumplimiento de requisitos y valoración de la trayectoria profesional debidamente completado a través del aplicativo, ¿sí? Además, este expediente contiene un juego de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos generales y específicos detallados en el numeral 5.3.2 del documento normativo y o declaración jurada según el anexo 1 del mencionado documento. ¿Qué más contiene este expediente? Un juego de la documentación que acredita la trayectoria profesional detallada en el anexo 2 del documento normativo y, de ser el caso, un juego de la documentación que acredita el derecho a recibir las bonificaciones de ley según corresponda. ¿Bien? Entonces, esta información es la que viene en el expediente que presenta el postulante al comité de evaluación. Vamos a pasar a la siguiente pantalla y ahora sí nos vamos a ubicar en la verificación del cumplimiento de requisitos y del derecho a recibir bonificaciones de ley. Entonces, una de las actividades que está a cargo del comité de evaluación es la verificación del cumplimiento de los requisitos generales y requisitos específicos, así como también el derecho a recibir bonificaciones de ley en caso corresponda. Bien, los mismos pues que están determinados en el documento normativo. A continuación, brindaremos las orientaciones con respecto a esta actividad. Bien, en esta pantalla que se está proyectando, ustedes pueden identificar información referida a la verificación del cumplimiento de requisitos generales, ¿sí? Entonces, el comité de evaluación debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales. Para ello, ¿qué tiene que hacer? El comité de evaluación tiene que revisar cada uno de los documentos presentados por el postulante en su expediente. Hace un momento acabo de mencionar qué documentación forma parte de este expediente. Bien. Entonces, el comité de evaluación solo verifica la información que está impresa en el formulario de cumplimiento de requisitos y valoración de la trayectoria profesional que el postulante ha presentado, ¿sí? Ojo aquí, no se acepta que el postulante agregue información manuscrita. Eso no se acepta. Bien, entonces, en referencia a los requisitos generales, estos son los siguientes. Tenemos en pantalla una tabla, ¿sí? Y tenemos el requisito. Están especificados aquí 4 requisitos. Vamos a continuar con la siguiente, pero vamos a detenernos a identificar cada uno de estos requisitos, ¿sí? Entonces, el primer requisito es poseer título de profesor o de licenciado en educación emitido hasta el inicio de la actividad de inscripción establecida en el cronograma del concurso. ¿Y con qué se acredita este requisito? Se acredita con la copia simple del título o con la declaración jurada, ¿sí? Según el formato del anexo 1 del documento normativo, pues debidamente firmada por el postulante, que asevere que posee dicho título. Bien. Vamos ahora al siguiente requisito y claramente se precisa lo siguiente: cumplir con los requisitos de formación según el grupo de inscripción elegido, de acuerdo a lo establecido en el anexo 3 del documento normativo. Lo que se acredita ¿con qué? ¿Cómo se acredita este requisito? Con la copia simple del título o títulos o con el original de la declaración jurada
según el formato del anexo 1 del documento normativo debidamente firmada por el postulante, y para aquellos grupos, ¿sí?, de inscripción y o plazas donde se requiere acreditar la experiencia laboral u otros requisitos, pues se debe presentar las copias simples de los documentos de sustento. Bien, vamos a pasar al siguiente requisito, y es gozar de buena salud física y mental que permita ejercer la docencia y no haber sido condenado por delito doloso, sí, que es el siguiente requisito. ¿Cómo es que se acreditan estos requisitos? Con el original de la declaración jurada, según el formato del anexo 1 del documento normativo, pues debidamente firmada por el postulante, ¿sí? Nos vamos a ubicar en la siguiente pantalla y aún continuamos con estos requisitos generales, ¿bien? Entonces, nos ubicamos en este requisito que está ubicado al inicio de la tabla y dice lo siguiente. Seguimos la lectura, ustedes lo pueden seguir de lectura a manera que yo voy explicando cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, no haber sido condenado por los delitos de corrupción de funcionarios y o delitos de tráfico de drogas, ni haber incurrido en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio, así como no haber impedido el normal funcionamiento de los servicios públicos y los literales C y J del artículo 49 de la Ley de Reforma Magisterial. Asimismo, no encontrarse dentro de los alcances de las leyes número 29988 y su modificatoria número 3794 y número 3091. En este último caso, ¿sí?, la acreditación se realiza presentando una copia simple de los certificados de antecedentes penales y judiciales de carácter nacional vigentes o el original de la declaración jurada según el formato del anexo 1 del documento normativo debidamente firmada por el postulante. Es importante precisar que el postulante es el responsable de que la información se encuentre actualizada en los sistemas de información estatales, ¿sí? El postulante es el responsable de ello. Bien, vamos a pasar al siguiente requisito que aparece en la tabla, y es no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública por motivos de destitución, despido o resolución judicial que así lo indique. Bien. No registrar sanciones en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles y no encontrarse en el registro de deudores de reparaciones civiles por delitos dolosos. ¿Cómo se acreditan estos requisitos? Con el original de la declaración jurada según el formato del anexo 1 del documento normativo debidamente firmada por el postulante. Bien. Entonces, con respecto a los requisitos generales, ya se han presentado estas dos tablas en donde ustedes han podido identificar el requisito y cómo es que se acredita. Bien. Vamos a pasar ahora a la siguiente pantalla y ahora iniciaremos la revisión de los requisitos específicos. Bien, del mismo modo ustedes van a ubicar el requisito, ¿sí? Y también vamos a ir explicando de manera detallada también cómo es que se acredita, ¿sí? Bien, entonces, iniciamos. Para postular a una plaza en institución educativa ubicada en zona de frontera, el postulante debe ser peruano de nacimiento. ¿Y cómo se acredita? Se acredita pues con la copia simple de la partida de nacimiento, ¿sí? Para postular a una plaza del área curricular de educación religiosa, que es el segundo requisito que está ubicado en la tabla, el postulante debe tener la aprobación de la autoridad eclesiástica, ¿sí?, lo que se acredita pues con la copia simple de la carta de presentación del obispo o del director de la Oficina Diocesana de Educación Católica, ODEC, correspondiente a la jurisdicción de la plaza a la que postula. El comité
verifica que la carta de presentación, ¿sí?, corresponda a la región o departamento que ha elegido el postulante para ser nombrado. Aquí vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Si el postulante adjunta la carta de presentación de la UDEC de Castrovirreyna, habiendo elegido Huancavelica como la región en la que desea ser nombrado, se colocará que sí cumple con el requisito. ¿Sí? Creo que con este ejemplo quedamos un poco más claros con respecto a este requisito. Bien, por otro lado, para postular a una plaza en institución educativa pública de gestión directa por autoridades educativas de otros sectores e instituciones del Estado como Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, municipalidades, entre otros, e institución educativa de gestión privada por convenio, ¿sí?, el postulante debe contar con la aceptación del gestor de la institución educativa. ¿Y cómo se acredita? Se acredita con la copia simple de la propuesta del gestor correspondiente a la jurisdicción de la plaza a la que postula. Bien. En este requisito también cabe resaltar, ¿sí?, que el comité de evaluación verificará que la carta de aceptación pues corresponda con la región que el postulante ha elegido para ser nombrado. Si la carta no precisa región, también podrá considerarse que cumple con este requisito. Bien. Ahora nos vamos a ubicar en la siguiente pantalla y tenemos aquí la precisión de este último requisito específico. Bien. Entonces, para postular a una plaza en instituciones educativas EIB, Educación Intercultural Bilingüe, según las formas de atención establecidas en el modelo de servicio educativo, el postulante debe de contar con dos requisitos. ¿Bien? El primero es tener el dominio mínimo exigido de forma oral y escrita en la lengua originaria de los educandos y conocer la cultura local, de acuerdo a lo que está regulado en el anexo 2 de la resolución ministerial número 646-2018-MINER. Y el otro requisito, ¿sí?, es estar inscrito en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias. Al respecto, ¿sí?, es importante referir que no es necesaria la acreditación de ambos requisitos, puesto que estos serán verificados por el Comité de Evaluación a través del aplicativo dispuesto por el Minedu, ¿sí?, en el portal institucional. Bien, entonces, con este requisito ya estamos terminando con la verificación de los requisitos generales y requisitos específicos. Y ahora nos vamos a ubicar en la siguiente pantalla, en donde vamos a encontrar información referida a la verificación del derecho a recibir bonificaciones de ley. Bien, entonces, el comité de evaluación verifica la documentación presentada por el postulante hasta la fecha indicada, con la que acredita el derecho a recibir las bonificaciones de ley de corresponder. Bien, entonces, estas bonificaciones están contempladas en la ley número 29973, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad y sus modificatorias, en la ley número 29248, que es la Ley del Servicio Militar, y la ley número 27674, que es la ley que establece el acceso de deportistas de alto nivel a la administración pública. Bien, entonces a continuación detallaremos pues, los tipos de bonificaciones de ley y ustedes los pueden identificar en las 3 viñetas que se presentan en la pantalla. La primera obedece a la bonificación por discapacidad. La siguiente está referida a la bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas. Y luego tenemos la bonificación por ser reconocido deportista calificado de alto nivel. Bien, entonces avanzamos a la siguiente pantalla y encontramos información referida a la bonificación por discapacidad. Bien, ello regulado en la ley número 29973,
que es la Ley General de la Persona con Discapacidad. Esta bonificación consiste en otorgar el 15% al postulante sobre el puntaje total obtenido en toda la evaluación. ¿Y con qué se acredita? Se acredita con la presentación de alguno de los siguientes documentos que se van a mencionar a continuación. Por un lado tenemos la copia simple del certificado de discapacidad, otorgado por los médicos certificados, registrados de las instituciones prestadoras de servicios de salud, que son las IPRES públicas, privadas y mixtas a nivel nacional, o por las brigadas itinerantes calificadoras de discapacidad BICAP a cargo del Ministerio de Salud, o la resolución de discapacidad emitida por el CONADIS, o el carnet de inscripción al Registro Nacional de las Personas con Discapacidad con fecha de validez vigente. Bien, vamos a la siguiente pantalla. Y aquí encontramos información referida a la bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas. Bien, entonces, ello regulado en la ley número 29248, que es la ley del servicio militar. Esta bonificación consiste en otorgar el 10% al postulante sobre el puntaje total obtenido en toda la evaluación. ¿Y cómo se acredita? Se acredita con la presentación de la copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente, pues que acredite su condición de ser licenciado de las Fuerzas Armadas. Es importante resaltar que esta bonificación se recibe por única vez, ¿bien? Por lo que para ser otorgada, el postulante no debe haberla recibido con anterioridad. Bien, nos vamos a ubicar ahora en la siguiente pantalla. Y aquí encontramos información referida a la bonificación por ser reconocido como deportista calificado de alto nivel. Bien, entonces, con respecto a esta bonificación, ello está regulado por la ley número 27674, ley que establece el acceso de deportista calificado de alto nivel a la administración pública. Bien, entonces, ¿en qué consiste esta bonificación? Consiste en otorgar un porcentaje sobre el puntaje obtenido por el postulante como deportista calificado de alto nivel en la matriz de valoración de la trayectoria profesional, ¿sí? Entonces, recordamos que las otras dos bonificaciones eran sobre el total, ¿sí?, del puntaje obtenido en toda la evaluación. Esta bonificación es sobre el puntaje obtenido por el postulante en la matriz de valoración de la trayectoria profesional. ¿Y cómo se acredita? Se acredita con la presentación de la copia simple del documento oficial vigente emitido por la autoridad competente que acredite su condición de ser deportista calificado de alto nivel. ¿Bien? Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar con la siguiente pantalla en donde se van a presentar, ¿sí?, los porcentajes que se otorgan, porque esta bonificación particularmente hablando, que es la bonificación por ser reconocido como deportista calificado de alto nivel, varía, ¿no? Varía entre el 4 y el 20% y ello se otorga teniendo en cuenta lo siguiente. Ustedes pueden observar en la tabla que vamos desde el 20% hasta el 4%. Ahora les voy a comentar qué es lo que se tiene en cuenta para poder otorgar este porcentaje que va desde el 20% hasta el 4%. Bien, vamos a iniciar con el 20% y esto es para los postulantes que hayan participado en Juegos Olímpicos o campeonatos mundiales y se ubiquen en los 5 primeros puestos, o a quienes hayan establecido récords o marcas olímpicas mundiales o panamericanas. Bien, ahí es el 20%. Pasamos al siguiente porcentaje, que es el 16%, y esto es para los postulantes que hayan participado en Juegos Deportivos Panamericanos
y o campeonatos federados panamericanos y se ubiquen en los 3 primeros puestos o hayan establecido récords o marcas sudamericanas. ¿Sí? Y luego bajamos al siguiente porcentaje, que es el 12%. Y esto es para los postulantes que hayan participado en Juegos Deportivos Sudamericanos y o campeonatos federados sudamericanos y que hayan obtenido medallas de oro y o plata o hayan establecido récords o marcas bolivarianas, ¿sí? Luego nos vamos al 8% y este porcentaje es para los postulantes que hayan obtenido medalla de bronce en Juegos Deportivos Sudamericanos y o campeonatos federados sudamericanos y o participado en Juegos Deportivos Bolivarianos y obtenido medallas de oro y o plata, ¿sí? Y finalmente nos ubicamos en el 4%, ¿sí? Y este porcentaje es para los postulantes que hayan obtenido medalla de bronce en Juegos Deportivos Bolivarianos o establecido récords o marcas nacionales. Bien, entonces ya tenemos bastante claro cuándo es que corresponde pues este porcentaje que varía del 20% al 4%. ¿Sí? Ahora vamos a continuar y vamos a ubicarnos en la siguiente pantalla, en donde vamos a encontrar información referida a las causales de retiro de postulantes. Bien, entonces a continuación iniciaremos con la revisión de las causales de retiro de postulantes. Nos ubicamos en la siguiente pantalla y aquí es importante mencionar pues que en cualquier etapa del concurso, el Minedu o el comité de evaluación pueden retirar al postulante que no cumpla con las disposiciones que están dispuestas en la Ley de Reforma Magisterial, su reglamento o en el documento normativo del presente concurso, ¿sí? Las causales de retiro según el numeral 5.4.1.1 del documento normativo son las siguientes. Encontramos aquí la primera, que es encontrarse dentro de los alcances de las leyes 29.988, es ley que establece las medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas, públicas y privadas, implicados en delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas y su modificatoria, que son las leyes número 3794 y 3901. Bien. Luego tenemos la siguiente, que es encontrarse con sanción vigente y o registrada en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles y o registrado en el escalafón magisterial. ¿Sí? El postulante deberá verificar que no tenga sanción vigente desde el inicio de la actividad de inscripción hasta la emisión de la resolución de nombramiento. ¿Sí? Luego tenemos otra causal, que es encontrarse inscrito en el registro de deudores de reparaciones civiles. Vámonos a la siguiente pantalla, en donde vamos a encontrar la siguiente causal, que es pues realizar un acto de suplantación durante el desarrollo del concurso sin perjuicio de la responsabilidad civil y o penal que corresponda. La siguiente causal pues es brindar información falsa que se consigne en la declaración jurada. Luego tenemos realizar cualquier acción que esté dirigida pues a sustraer, reproducir en forma impresa o digital, en todo o en parte, los instrumentos o documentación de la evaluación para el ingreso a la carrera pública magisterial, antes o después, bien, antes, durante o después de la aplicación de la referida evaluación, así como cualquier otra acción que esté dirigida a alterar o afectar los resultados o a obtener beneficios para sí o para terceros. De comprobarse los hechos mencionados, pues los postulantes serán sancionados e impedidos de participar en las evaluaciones de ingreso a la carrera pública magisterial de contratación docente convocados durante los siguientes 5 años contados a partir de incurridos los hechos, ¿sí? Y luego tenemos una última causal,
que es no participar, ¿bien?, en las actividades programadas en el cronograma establecido por el comité de evaluación, salvo excepcionalidades expresas en el documento normativo, siendo responsabilidad del postulante, ¿sí?, estar atento a las comunicaciones por parte del comité de evaluación, informarse sobre dichas actividades, así como de sus correspondientes fechas y horarios, ¿bien? Es importante también, y cabe señalar, que de detectarse que los postulantes en la etapa descentralizada incurren en las últimas 4 causales que acabo de mencionar, las que están aquí en pantalla, estas están precisas en el numeral 5.4.1.1 del documento normativo, pues serán retirados de manera automática, ¿sí? Muy bien, entonces, hasta aquí hemos podido revisar información referida a la verificación del cumplimiento de requisitos, ¿sí?, y del derecho a recibir bonificaciones de ley según corresponda, y las causales de retiro de postulantes. Ahora vamos a continuar, Eric. Él se va a encargar de compartir la demás información que tenemos en esta quinta sesión de videoconferencia, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Anita. Vamos entonces a continuar con esta parte de lo que corresponde al instrumento en sí, matriz de valoración de la trayectoria profesional. ¿Bien? Entonces, les pido por favor que al seguir la recomendación inicial, descarguen ustedes el instrumento, descarguen ustedes el instructivo, de tal manera que podamos seguir las orientaciones que están también en el instructivo para el comité de evaluación, que se encuentran también dentro del documento normativo. Entonces, no dejemos de estar mirando los documentos a la vez, de tal manera que podamos también tomar nota de ello en cuanto se toque el tema, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con la revisión de este instrumento de la matriz de valoración de la trayectoria profesional, en donde se presentarán casualmente las informaciones referidas a la aplicación del mismo. ¿Bien? Empecemos entonces. Vamos a ver las condiciones generales. Entonces, sé que se debe tener en cuenta cuando haya que aplicar este instrumento, ¿no? Este instrumento permite valorar de forma estandarizada los 3 rubros, lo que es formación académica y profesional, el reconocimiento y la experiencia laboral acreditada por el postulante. Además, para su aplicación, el comité de evaluación revisa el expediente presentado por el postulante que contiene, entre otros documentos, como hemos visto anteriormente, los 3 juegos del formulario de cumplimiento de requisitos y valoración de la trayectoria profesional y la documentación que acredita la trayectoria profesional. Como nota importante, ¿no?, es que se tenga en cuenta que el comité de evaluación puede realizar la revisión de la documentación en presencia del postulante el día que éste sea convocado para la aplicación de alguno de los otros instrumentos de evaluación de la etapa descentralizada. Para ello, al momento de realizar la convocatoria, es necesario que se precise el plazo, ¿no?, y también el medio de entrega de dicha información. Claro está, hay que también comunicar la fecha en la que se va a realizar esa verificación, la verificación. Veamos ahora algunas las orientaciones para la aplicación. Lo primero que vamos a ver son las orientaciones para realizar la aplicación de este instrumento, ¿no? Entonces, el comité de evaluación va a aplicar la matriz verificando la documentación presentada por el postulante. Para ello, primero, verifica que las 3 copias, ¿no?, las 3 copias del formulario estén firmadas, ¿no? Sabemos que eso está dentro del expediente. También hay que verificar que estén firmadas, ¿ya? Después va a revisar uno a uno los documentos, ¿no?, en este caso, que son presentadas por el postulante para valorar su trayectoria profesional. En una de las copias del formulario de cumplimiento, que es de requisitos y valoración de la trayectoria profesional, va a marcar la opción sí o no, según corresponda para cada criterio. Ya revisaremos los criterios que están en cada uno de los rubros, ¿no? En el rubro de experiencia laboral, va a consignar el número de años lectivos completos acreditados por el postulante. Luego, va a realizar el llenado de las 2 copias adicionales, ¿no?, de forma idéntica a la que hizo con el primer formulario con el que se realizó la verificación. Finalizado este proceso, firma junto al postulante
los 3 ejemplares a manera de conformidad y las distribuye, ¿no? En esta distribución es de la siguiente manera. Una le da al postulante, ¿no? Que recibe una de las 3 copias. El comité se queda con una de ellas y la tercera va a ser remitida, ¿no?, al OGEL junto con el acta de resultados finales como adjuntos en el informe final, que esta es realizada pues al finalizar todo este proceso de evaluación. Bien, continuemos entonces. Ahora vamos a conversar un poco en cuanto al puntaje, que es referida al puntaje del instrumento. ¿Bien? El instrumento matriz de valoración de la trayectoria profesional tiene un puntaje máximo de 40 puntos, ¿no? Más, recuerden más, la bonificación por ser reconocido como deportista calificado de alto nivel. De corresponder, claro está, ¿no? Este instrumento no tiene un puntaje mínimo requerido. Asimismo, es importante mencionar que cada uno de estos 3 rubros, ¿no?, de los rubros que son valorados en este instrumento, tiene un puntaje máximo, según lo que vamos a detallar. Como ustedes ven, formación académica y profesional tiene 11 puntos como máximo, reconocimiento 7 puntos y experiencia laboral 22 puntos como máximo, ¿no? Un puntaje máximo para estos rubros, ¿no?, que es asignado por cada uno de ellos. Conozcamos un poco más ahora sobre la estructura del instrumento, ¿no? El instrumento, cómo es que está estructurado de lo que es en la matriz. Este es un fragmento, una parte del presente instrumento de la matriz de la trayectoria profesional, ¿no? A fin de conocerlo en detalle, se sugiere que una vez más ustedes descarguen el instrumento de la página de evaluación docente, revísenlo junto con nosotros en lo que va en esta videoconferencia. Bueno, como estamos viendo en esta pantalla, a modo de ejemplo, el contenido del rubro formación académica profesional. En la primera columna, ¿no?, que lleva por título rubro, se encuentran todos los rubros. En este caso es formación académica profesional. Recordemos que son 3, ¿no? Son 3. Estaría en las siguientes partes de este instrumento, lo que refiere a reconocimiento y a experiencia laboral. En la segunda columna, para este ejemplo, ¿no?, es de la matriz se encuentran los criterios. Cada rubro está conformado por una serie de criterios. Por ejemplo, en este rubro, que es de formación académico profesional, está conformado por 5 criterios que van del 1.1 al 1.5, como estamos viendo en pantalla. Salvo este 1.1, ¿no?, que referido a posgrado, presenta unos subcriterios, que es la tercera columna, ¿no?, los subcriterios. Aquí estamos viendo que para este rubro de formación académica profesional tiene 2 subcriterios, ¿no?, que van a ser también, nosotros tendríamos que ver el cumplimiento si es que la acredita o no la acredita, como vamos a ver más adelante. Bien, en la cuarta columna, ¿qué es lo que tenemos? ¿No? Se encuentra información que van a detallarnos a ustedes, lo van a detallar a ustedes como comité, los documentos con el cual se van a acreditar cada criterio o subcriterio de corresponder. En la quinta columna de la matriz se encuentra el puntaje máximo para cada criterio, ¿no?, para cada criterio. Y por último, en la sexta columna se encuentran el puntaje máximo por cada rubro. En la pantalla podemos ver que el puntaje máximo para el rubro de formación académico profesional es de 11 puntos. 11 puntos. Si ustedes realizan la sumatoria de puntaje máximos, esta nos va a dar los 11 puntos. Después de haber visto esa estructura general del instrumento en sí, recordemos que esta estructura es la que va a estar para cada uno de los 3 rubros valorados. Vamos a analizar ahora cada rubro evaluado con el instrumento. Vamos a presentar ahora en la siguiente pantalla lo que corresponde al rubro 1, ¿no?, que es referido a la formación académica y profesional. En este rubro comprende de 5 criterios, los cuales, como vamos a ver, están referidos a los posgrados, el título de segunda especialidad, a lo que referidos a diplomados, ¿no?, de segunda, a lo que viene a ser programas de especialización y cursos de actualización, ¿no?, que cada uno tiene su detalle de cómo es que se van a ser acreditados en cuanto a función a créditos o de horas, ¿ya? Y referido a qué tiempo. Veamos cada uno de ellos. Vamos a ver en cada uno de ellos en la siguiente pantalla. Analicemos ahora, recuerden, en el rubro formación académica profesional, el criterio 1.1, que es referido a posgrado, ¿no? En este caso, se van a presentar 2 subcriterios, ¿no? Los 2 subcriterios, ¿no? El subcriterio
en este caso, referido a posgrado, el grado de doctor, ¿no? El grado de doctor y el grado de maestro, maestría o magíster, de acuerdo a la denominación. Solo se considera el máximo grado académico obtenido y se acredita con la copia simple del grado académico. En este caso, si el postulante dice obtener ambos, solo se considera, ¿no? Se va a considerar el que es grado el mayor. En este caso, si tiene los dos grados, se considera el grado de doctor, ¿no? Y el puntaje máximo de este criterio es de 3 puntos, Vamos al criterio 1.2, ¿no? El criterio 1.2 es el que se valora, ¿no? El título de segunda especialidad u otro título profesional universitario diferente al de educación que corresponda al régimen de estudios en una carrera que contribuya al cargo de docente. Esta se acredita con la copia simple del título de segunda especialidad u otro título profesional universitario. Al respecto, las carreras que contribuyan al cargo docente serán publicadas en el portal institucional del Mineiro. El puntaje máximo de este criterio es de 3 puntos. Por otro lado, el criterio 1.3 corresponde a los diplomados de posgrado realizados en universidades o escuelas de educación superior pedagógica en los últimos 5 años, que cuenten con un mínimo de 24 créditos o 384 horas, ¿no? Este se acredita con una copia también simple del documento que evidencia la obtención del diplomado de posgrado. Como vemos, el puntaje máximo de este criterio es de 2 puntos. ¿Bien? Desde 2 puntos. Veamos ahora lo que corresponde al criterio 1.4. Es el que valora los programas de especialización, de mejora continua o actualización brindados por universidades, institutos, escuelas, Minedu, sea la DRE, sea la UGEL, cualquiera de ellos realizados también en los últimos 5 años. Además, considera que los programas de especialización deben contar con un mínimo de 24 créditos o 384 horas, mientras que los programas de mejora continua o actualización deben contar con un mínimo de 7 créditos o 112 horas. Se acredita, ¿no?, con copia simple del documento que evidencie haber aprobado el programa. Este criterio tiene, como vemos, un puntaje máximo de 2 puntos. A continuación, vamos a ver el último criterio, el último, ¿no?, en este caso el 1.5, que corresponde a los cursos de actualización, mejora continua o capacitación en competencias digitales y o entornos virtuales, que sean brindados por universidades, institutos, escuelas, Minedu, DRE o UGEL, realizados en los últimos 3 años. ¿Ya? Últimos 3 años. Asimismo, se detalla que los cursos de actualización o mejora continua deben contar con un mínimo de 2 créditos o 32 horas, mientras que los cursos de capacitación deben estar con un mínimo de 1 crédito o 16 horas. Se acredita también con la copia simple del documento que evidencie haber aprobado el curso, ¿no? En este caso, este criterio, el 1.5, tiene como puntaje máximo 1 punto. Es necesario señalar, cabe señalar, que todos los criterios que corresponden a la formación académica y profesional también se pueden acreditar con el original de la declaración jurada debidamente firmada por el postulante. De ser el caso, se debe emplear el formato de declaración jurada para postulantes que se encuentran en el anexo 1 del documento normativo. Bien, hasta aquí en esta parte, como vemos como nota importante en la siguiente diapositiva, ¿no?, respecto a este primer rubro, la formación académica y profesional, tenemos que en los criterios 1.3, 1.4 y 1.5, para la consideración de los últimos años, se ha establecido que los años se contabilizan hasta un día antes del inicio de la actividad de inscripción de los postulantes y la emisión de los documentos deberá ser hasta el inicio
de la acreditación de trayectoria profesional, acreditación y verificación del cumplimiento de requisitos y del derecho a recibir bonificaciones de ley. A tener en cuenta, veamos este mensaje que está en la siguiente diapositiva. Que tengamos en cuenta que el título del profesor o licenciado en educación, los títulos de segunda especialidad, experiencia u otros requisitos que requiere el grupo de inscripción elegido por el postulante, que se encuentran en el anexo 3 del documento normativo, no son considerados en la evaluación que realiza el comité de evaluación con el instrumento matriz de valoración de la trayectoria profesional. Hay que tener esto en cuenta, ¿no? Hay que tener esto en cuenta de que no son considerados. Bien, en este caso hemos visto lo que es el rubro de formación académica y profesional. Ahora, de corresponder, ¿no? Vamos a ver lo que viene en cuanto al rubro número 2 de reconocimientos, ¿no? El rubro de reconocimientos, en cual hay un reconocimiento por haber ganado un concurso, un reconocimiento por haber participado y haber ocupado, ¿no? En un determinados puestos, ¿no? Ya sea en eventos que son nacionales, internacionales, de lo que corresponde al Minedu, ¿no? Lo que le corresponde a gobiernos regionales. Vamos a ver, este rubro que tiene dos criterios, el 2.1 y 2.2. Lo vamos a analizar tan igual como lo anterior en la siguiente diapositiva. Bien. En esta tabla, en el criterio 2.1, ¿ya? Se va a valorar, sé que valores, se valora el reconocimiento recibido por haber resultado ganador del concurso nacional de buenas prácticas docentes o por haber ganado el concurso nacional de proyectos de innovación educativa del FONDEP, del Fondo Nacional de Desarrollo de Educación Peruana, o para estar ubicado, o también por estar ubicado en uno de los 3 primeros puestos de los concursos de alcance nacional e internacional organizado o patrocinado por el Minedu, que reconozcan la labor destacada del docente o que premien iniciativas educativas que impacten favorablemente en los estudiantes. Como pueden observar en la matriz de valoración, en el campo de documento con el que se acredita, tenemos los siguientes. Para el caso del concurso nacional de buenas prácticas docentes, es con la copia simple de la resolución ministerial de felicitación emitida por el Minedu. Para el caso del concurso nacional del FONDEP, es también con copia simple de la resolución ministerial respectiva. Para el caso de ubicación del profesor en uno de los 3 primeros puestos de los concursos de alcance nacional e internacional, es con copia simple de la resolución ministerial emitida por el Minedu. El puntaje máximo, como vemos en este criterio, vendría a ser de 4 puntos. Continuemos analizando el segundo criterio, lo que viene a ser de reconocimiento, ¿no? En cuanto al criterio 2.2 que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí se valora el reconocimiento recibido por haber participado como asesor de estudiantes que ubicaron los 3 primeros, que están ubicados, perdón, en los 3 primeros puestos de los concursos, ¿no? En este caso, concursos nacionales, ¿no? Del alcance nacional, del alcance regional, ¿ya? Organizados, perdón, rectifico, dice, los 3 primeros puestos del concurso del alcance regional. Claro, tal como ven ustedes en pantalla. Organizado o patrocinado por el gobierno regional, en la cual reconozcan o premien iniciativas educativas que impacten favorablemente en los estudiantes. Cabe señalar que la documentación con la que se acredita cada criterio también se encuentra detallada en el instrumento matriz de valoración de la trayectoria profesional. Veamos, dice, para el caso del concurso educativos organizados por el Minedu, se acredita con copia simple de la resolución ministerial de haber asesorado a estudiantes ganadores de concursos nacionales, ¿no? Para el caso de concurso de alcance regional, se acredita con copia simple de la resolución expedida por la DRE o GRE según corresponda. El puntaje máximo en este criterio es de 3 puntos, ¿no? De 3 puntos. Esta información también la encuentran, vuelvo a repetir, en lo que es el mismo instrumento. Hay una columna del instrumento donde se indica
¿Cuál es la documentación que acredita? Bueno, ya sabemos que el 2.2 está referido, ¿no?, a este criterio, tal cual como que haya asesorado en un concurso, ¿no?, y que el estudiante haya ubicado en los 3 primeros puestos de un alcance regional. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver el tercer rubro, el rubro de experiencia laboral, ¿no? En este rubro número 3, ¿no? Para su valoración se considera la experiencia laboral desde el egreso de la institución de formación docente. En caso de que el postulante no presente la constancia de egreso, la experiencia se contabilizará a partir del diploma de estudio que cuente con la fecha de expedición más antigua que haya presentado el postulante. A continuación vamos a detallar sus criterios, ¿no? El criterio, como vemos ahí, son 4 criterios: experiencia laboral, experiencia como docente en instituciones educativas ubicadas en una zona de frontera, experiencia como docente en institución educativa en zona rural, qué experiencia de docente en institución educativa ubicadas en zona del BRAE, ¿ya? Cada uno de ellos tiene un puntaje respectivo y es lo que vamos a analizar. Empecemos por el criterio 3.1. En este criterio 3.1 se valora la experiencia profesional como profesor de instituciones educativas de educación básica con jornada igual o mayor a 12 horas pedagógicas. Se le otorga un punto por cada año lectivo. Si tiene igual o más de 16 años, se le otorgará el puntaje máximo. Ya estamos viendo cuál es el puntaje máximo, ¿no? Asimismo, valora la experiencia profesional como profesor coordinador de programa no escolarizado de educación inicial con jornada de 40 horas pedagógicas o promotor educativo comunitario de programa no escolarizado de educación inicial. Se le otorga un punto por cada año lectivo. Si tiene igual o más de 16 años, se le otorgará el puntaje máximo. Como vuelvo a repetir, como se observa ahí en la columna, el puntaje máximo para este criterio es de 16 puntos. Algo importante para resaltar en este criterio 3.1 que refiere a experiencia profesional es que se considere, ¿no?, se va a considerar la sumatoria de todas las experiencias laborales siempre que sumen un año lectivo. Recuerden que la documentación con la que se acredita cada criterio se encuentra detallada en el instrumento Matriz de Valoración de la Trayectoria Profesional. Bien. Sigamos entonces con los criterios, en este caso en la siguiente diapositiva, vamos a ver en el mismo criterio 3.2 que se refiere al rubro experiencia laboral. Aquí, ¿qué es lo que se valora, no? Se valora la experiencia como docente en instituciones educativas, ¿no?, ubicadas en zona de frontera. En este criterio se otorga un punto por cada año lectivo. Si se tiene 2 o más años, se otorga el puntaje máximo, ¿no? En este criterio, como puntaje máximo, como vemos, es de 2 puntos. Además, se valora en el criterio 2.3 la experiencia como docente en instituciones educativas ubicadas en zona rural. En este criterio se otorga un punto por cada año lectivo. Si tiene, al igual que el anterior, 2 o más años, se otorga el puntaje máximo. En este criterio, el 3.3 tiene como puntaje máximo 2 puntos. Finalmente, se valora el criterio 3.4 referido a la experiencia como docente en instituciones educativas en el BRAE, en el que se otorga un punto por cada año lectivo. Si se tiene 2 o más años, se otorga el puntaje máximo. Este criterio tiene como puntaje máximo, como vemos en la tabla, de 2 puntos. Cabe señalar ya que para los criterios valorados en el rubro 3, experiencia laboral, se acreditan de la siguiente manera, ¿no? Para instituciones educativas privadas, estas se acreditan con la copia simple del contrato o constancia o certificado de trabajo y recibos por honorarios o boletas de pago.
para instituciones educativas públicas se acreditan con la copia simple de resolución del OGEL o GRE y boletas o constancias de pago según corresponda. Algo importante que señalar es que los años de experiencia docente, ¿no?, en este caso, no son excluyentes con la experiencia que se tenga en zona de frontera, rural o UMBRAE. Es decir, el puntaje de experiencia docente en dichas zonas se debe considerar tanto en el criterio 3.1 como en los criterios 3.2, 3.3, 3.4 de la matriz según corresponda. Bien, ya hemos terminado de revisar estos rubros, los 3 rubros, cómo es que se le asignan los puntajes. Ahora vamos a ver información que lo corresponde al formulario del cumplimiento de requisitos. Vamos a conocer el formulario. Este formulario, recuerden que es lo que imprime, ¿no?, el postulante y es presentado dentro del expediente, ¿no? El expediente lo imprime, son 3 copias y firmadas. Y es la que el comité va a utilizarlo, ¿no?, utilizarlo para hacer este proceso de la valoración de la matriz de la trayectoria profesional. Bien, entonces como parte del expediente, como hemos dicho, que es presentada por el postulante, ¿no?, estos 3 juegos impresos y firmados, ¿ya? Vamos a ver cómo es que se presenta la estructura de este formulario. Vamos a identificar la información que hay en este documento. Veamos. En la primera parte, ¿sí?, se presenta el apartado datos de postulante. No estamos viendo ahí en la primera parte, en donde se encuentra información referida a los apellidos y nombres, ¿sí? Documento de identidad, el grupo, fecha, hora de inscripción y el código de impresión del documento. En el siguiente apartado se encuentra información referida a los requisitos generales, seguido del apartado que corresponde a requisitos específicos. Es importante resaltar, ¿no?, que en la columna acredita, únicamente aparecerán las opciones sí o no en caso el postulante haya indicado que sí cumple con lo requerido. Si no, ¿qué va a pasar? No se va a visualizar esta opción, ¿ya? Ese espacio va a aparecer en blanco. Por ejemplo, en el apartado requisitos generales, el postulante ha declarado que sí cumple con lo requerido, por lo que en la columna acredita aparecen las opciones sí, no, para que el comité de evaluación complete según lo que ha verificado, según con la verificación que haya realizado. Sin embargo, en el apartado requisitos específicos, el postulante ha declarado que no cumple con lo requerido, por lo que en la columna acredita aparece en blanco. Aparece en blanco. Bueno, luego observamos en el apartado en donde se consigna información sobre las bonificaciones de ley y posteriormente se identifican los apartados referidos a la trayectoria profesional, entre los que encontramos a la formación académica y profesional, reconocimiento y experiencia laboral. En lo que respecta al rubro experiencia laboral, en cada parte del formulario se pueden apreciar las preguntas que corresponden a dicho rubro. ¿Bien? También se puede anotar un espacio diferenciado donde se consigna la firma y huella digital del postulante, así como el lugar y fecha. Finalmente, ¿no?, se presenta un espacio que es de uso único para el comité de evaluación, en donde se consignan observaciones de corresponder y un espacio para la firma, nombres y apellidos, así como el número de DNI de los 3 integrantes que conforman el comité de evaluación. Bueno, ahora, como siguiente parte de esta videoconferencia, vamos a tener información sobre lo referido al registro de información y resultados de evaluación en aplicativo. Es decir, que una vez realizada la aplicación de todos los instrumentos de evaluación de la etapa descentralizada, así como la verificación de los documentos para acreditar el cumplimiento de requisitos y el derecho de recibir bonificaciones de ley, en caso corresponda, el comité de evaluación registra la información y los resultados de la evaluación en el aplicativo que es dispuesto por el Minedo. Vamos a ver entonces cuáles son los procedimientos a seguir. Vamos a ver acá lo que refiere al registro de información y resultados de evaluación en el aplicativo en sí, ¿no? Acá el comité ingresa al aplicativo con su usuario y contraseña, ¿ya?
Ya en el aplicativo debe darle clic al botón Registro de Evaluación, el cual está ubicado en el lado izquierdo de la pantalla. El aplicativo mostrará el listado de los evaluados que estén a cargo y ubicados según la región, la DRE, la UG, la modalidad y el nivel. Luego seleccione al postulante sobre el que se ingresará la información. Para ello busque sus datos en el listado y haga clic en el botón Seleccionar. Bien. Entonces, una vez seleccionado, el postulante aparece una ventana con sus datos. Debajo de este campo se encuentran 3 botones, ¿no? Vemos 3 botones. Hacemos clic en el botón Requisitos, Bonificaciones y Trayectoria Profesional. Luego nos aparece un campo, ¿no?, con la pregunta: ¿el postulante presentó el formulario de declaración de cumplimiento de requisitos, bonificaciones y registro de trayectoria profesional? Según sea el caso, se hace clic en el botón sí o no. En caso se elija la opción sí, se debe seleccionar el código del formulario, aquel que hemos visto donde se encuentra en el formulario. Para ello se despliega la opción, ¿no? ¿Qué opciones hay ahí? Se despliegan y se da clic en el código que corresponde. Este código se puede encontrar en la parte superior, ¿no?, e inferior del formulario de declaración de cumplimiento de requisitos y registro de trayectoria profesional que fue presentado por el postulante, el cual se fue firmado, ¿no?, y en el cual uno se quedó para el comité, uno se llevó se le brindó al postulante y el otro, el tercero, queda como parte del anexo del informe final del proceso de evaluación. Veamos ahora la siguiente pantalla, ¿no? Ya hemos registrado si el postulante presentó el formulario de declaración de cumplimiento de requisitos y registro de trayectoria profesional. Ahora se registra si el postulante cumple con los requisitos en función de la plaza a la que está concursando. Para ello se selecciona el botón Requisitos y Bonificaciones y se traslada la información registrada en el formulario completo y firmado. Para ello se ubica en la columna Acredita y selecciona los botones sí o no según corresponda para requisitos generales y según corresponda para requisitos específicos. Bien, entonces es ahí como va a salir en las pantallas y seleccionamos sí o no si es que cumple. Sigamos con el registro. Luego de ello se va a registrar la información sobre las bonificaciones de ley, ¿no?, que el postulante señaló tener derecho a recibir al momento de completar el formulario de declaración de requisitos y registro de trayectoria profesional. Para ello, el comité de evaluación en la columna Acredita selecciona los botones sí o no según corresponda. Es importante recordar que la bonificación, por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, se recibe por única vez, por lo que para ser otorgado el postulante no debe haberla recibido con anterioridad. De ser el caso, en el aplicativo se evidenciará dicha situación que ya fue utilizada. Vamos siguiendo con este registro. Ya. Vamos a ingresar, ¿no?, de lo que se refiere a la verificación. Para el caso del derecho a recibir bonificación por ser reconocido como deportista calificado de alto nivel, si el postulante acredita el derecho a recibirla, se deberá seleccionar el porcentaje a otorgar según lo que haya acreditado. Para ello, primero se selecciona el botón sí o no, según corresponda. Y luego, si debe corresponderse, ¿no?, se selecciona la opción que contenga dicho porcentaje. Continuamos. Ahora, para el ingreso de información de la matriz de valoración de trayectoria profesional, el comité debe seleccionar el botón Trayectoria Profesional y elige la opción sí o no para cada uno de los criterios de los rubros valorados de la matriz. Como se observa, en el rubro Formación Académica o Profesional aparecen cada uno de los criterios y al costado derecho en la columna Acredita se encuentran los botones sí o no, los cuales únicamente aparecen cuando el postulante ha declarado cumplir con el criterio. De lo contrario, ese espacio aparece en blanco.
De la misma manera, en los rubros reconocimiento y experiencia laboral, aparecen cada uno de los criterios. Al costado derecho de la columna acredita se encuentran los botones sí y no, los cuales deberán seleccionarse según corresponda. Adicionalmente, en el rubro experiencia laboral, ¿qué es lo que va a aparecer? Se aparecerá un espacio en donde el comité va a registrar el número de años lectivos de experiencia que acredite el postulante en los diferentes criterios que son valorados. Continuemos entonces. Ahora, para el caso, en este caso, para continuar con el ingreso de información en el aplicativo, ahora seleccionemos el botón Observación de la facilitación de actividades de aprendizaje. Y luego seleccionen las opciones sí o no, según correspondan, para registrar si el postulante se presentó o no a la aplicación del instrumento. Si eligió la opción sí, en la sección Datos de la observación, ingrese la fecha de la observación y el número de estudiantes en el aula. Además, para cada rúbrica valorada con el instrumento, registre el nivel de logro asignado, así como el sustento correspondiente. El registro del sustento se realiza haciendo clic en el botón Agregar. Luego, en la ventana emergente, se escribe la información según lo registrado en el formato para la aplicación de las rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje. Culminado este registro del sustento, dé clic en el botón Guardar, ¿no? Y este procedimiento se va a realizar para cada uno de los 5 criterios. Tengan bastante, digamos, cuidado al momento de realizar este registro, como todos los registros que se vayan a incluir, de no, digamos, registrar de repente información referida a otro, en este caso, a otra rúbrica y un nivel que no le corresponde. Entonces hay que tener bastante seguridad, bastante concentración para poder darle clic donde corresponda y que el sustento sea lo que se encuentre, digamos, en el formato de aplicación, ¿no?, que se haya mencionado, en este formato de las rúbricas de observación de las actividades, de estas actividades, ¿no? Bien, continuamos entonces con la siguiente diapositiva. Ahora, para continuar con el ingreso de la información en el aplicativo, ya, vamos a seleccionar el botón Entrevista. Luego de seleccionar las opciones sí o no, según corresponda, para registrar si el postulante se presentó o no a la aplicación del instrumento. Si eligió la opción sí en la sección Datos, ingrese la fecha de la entrevista. Luego, registre el puntaje obtenido en cada uno de los aspectos valorados con el instrumento, así como el sustento correspondiente. Para ello, haga clic en el botón Agregar. Luego, en la ventana emergente, se escribe la información según lo registrado en el formato para la aplicación de la entrevista. Culminado el registro del sustento, dé clic en el botón Guardar. Este procedimiento se realiza para cada uno de los 2 aspectos calificados. Una vez más, les recomendamos que tengan bastante cuidado en trasladar esa información. Recuerden que los formatos, tanto como el formulario como los formatos, todos los integrantes del comité de evaluación han firmado y dan fe de lo que contiene. Pues ese documento debe ser trasladado tan igual al aplicativo, sea para el sustento, sea para el nivel, sea para el puntaje asignado dentro de lo que es este instrumento entrevista. Bien, y algo también importante que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Es importante recordar que independientemente si el postulante cumple o no con los requisitos generales y específicos, según corresponda, el comité de evaluación deberá ingresar en el aplicativo la información obtenida en la aplicación de los instrumentos de evaluación. Toda esa información deben subirlas como comité de evaluación, como parte de ese proceso de evaluación. Bien, Anita, hasta este momento hemos culminado con esta suerte de exposición sobre
lo que corresponde a lo que es la verificación, lo que corresponde a lo que es la matriz. Vamos a ver en este bloque de preguntas, ¿no? ¿Qué preguntas tenemos? Ahora vamos a dar respuesta a este bloque de preguntas. ¿Sí? A ver, tenemos